¿Y si te dijera que la batalla más determinante por el futuro de África no se libra en el suelo, sino en el cielo, y que ya ha comenzado? Imagina una noche densa sobre Burkina Faso. Sin previo aviso, un dron con tecnología al nivel de la OTAN irrumpe en el espacio aéreo nacional. Su misión es letal: eliminar a Ibrahim Traoré, el joven presidente que osó desafiar siglos de dependencia y control extranjero. Ese dron, silencioso y preciso, es mucho más que un arma. Es el emblema de una era donde la soberanía africana ya no se limita a fronteras terrestres o ríos. Hoy, el cielo se ha transformado en el nuevo escenario donde se decide el destino de un continente entero. El ataque, quirúrgico y clandestino, fracasa. Traoré sobrevive, y con él, una posibilidad inédita. Porque lo crucial no fue solo el intento de asesinato, sino lo que expuso: la vulnerabilidad de África frente a tecnologías foráneas y la urgencia de repensar la defensa desde una mirada continental. La respuesta estratégica de Burkina Faso marcó el inicio de una transformación doctrinal. Fue una señal clara para el mundo. La soberanía africana exige dominar el cielo tanto como la tierra. En juego no estaba solo la vida de un presidente, sino la potestad de los pueblos africanos para proteger sus recursos, decidir su rumbo y romper con décadas de intervención disfrazada de ayuda. Ignorar este momento sería dejar que poderes externos dicten el futuro de África desde las alturas, robando no solo el control, sino la dignidad de millones. Esta no es solo la historia de Burkina Faso, es una advertencia urgente para todo el continente. Pero, ¿cómo respondió Traoré ante semejante amenaza? Lo que ocurrió después reescribiría las reglas del juego en África Occidental. Durante décadas, el cielo africano fue ignorado y subestimado. Nadie imaginaba que allí, en ese espacio intangible, se gestaba el próximo gran escenario de conflicto y esperanza. Mientras el mundo entero miraba hacia los minerales enterrados y las líneas de frontera en el suelo, sobre las nubes se preparaba una revolución silenciosa. Francia y la OTAN, piezas del antiguo orden, comenzaron su repliegue entre los años 2022 y 2025. Pero su partida no trajo paz. Dejó un vacío geopolítico imposible de ignorar. En ese vacío emergió Ibrahim Traoré. Joven y audaz, se volvió el símbolo de una generación africana decidida a romper las cadenas de la dependencia. Su ascenso agitó las viejas estructuras de poder y encendió alarmas en las principales capitales extranjeras. Traoré, y lo que representaba, se transformó en un desafío frontal al orden impuesto desde fuera. Pero mientras en tierra se redefinían alianzas, en el aire se libraba una guerra mucho más sutil. Comenzaron los reportes sobre vuelos fantasma y vigilancias inexplicables. Nuevas tecnologías, imposibles de rastrear por los medios convencionales, cruzaban el firmamento de Burkina Faso y de otros países del Sahel. Sus trayectorias eran breves, precisas, casi espectrales. Nadie las reclamaba, aunque todos sentían su presencia. En las salas de monitoreo aéreo, el personal aprendió a leer el cielo con una urgencia renovada. Cada señal no identificada era una advertencia silenciosa. Ahora, proteger la tierra no bastaba. Los estados africanos debían defender su cielo, un espacio aéreo cada vez más disputado y codiciado. El aire, antes invisible, se convirtió en la nueva frontera de la soberanía africana. Con las fronteras terrestres difusas y el mar bajo constante disputa, el cielo se volvió el tablero decisivo. La pregunta ya no era quién gobernaba el suelo, sino quién controlaba las alturas de África. Si los estados africanos no se adaptaban, arriesgaban perder no solo recursos y autonomía, sino el destino mismo de la región. Las potencias externas podían seguir dictando las reglas, esta vez desde el aire. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no fue solo el contexto. Todo cambió la noche en que un dron cruzó el umbral prohibido y la historia del Sahel estuvo a punto de romperse para siempre. El ataque marcó un antes y un después. Lo que parecía un incidente aislado encendió una nueva urgencia continental. Aquella noche,
El silencio era tan denso que anunciaba el quiebre de un orden antiguo. No hubo explosiones, ni ráfagas de luz, solo una amenaza invisible flotando sobre las dunas del Sahel. Un solo dron, sin distintivos ni señales, cruzó el espacio aéreo de Burkina Faso. Ningún radar convencional lo captó. Ninguna alarma tradicional sonó. Era una sombra diseñada para burlar toda defensa, moviéndose con la precisión de una idea peligrosa. En tierra, el convoy presidencial cruzaba la noche, sin sospechar que era el blanco de una máquina creada para alterar el destino de un país. Bastaron unos pocos segundos. Los sistemas de protección identificaron una anomalía. El peligro no emergía del suelo, sino caía desde el cielo. El protocolo de emergencia se activó al instante. Los vehículos aceleraron, los escoltas desviaron la ruta, y las comunicaciones se saturaron con códigos que solo se oyen cuando la supervivencia nacional depende de cada decisión. Un solo titubeo, un mínimo error, habría significado el fin del presidente Ibrahim Traoré, y con él, la independencia de Burkina Faso. En la sala de guerra, la tensión era eléctrica. Analistas e ingenieros veían en sus pantallas el movimiento imposible del dron. Sus virajes, sus pausas calculadas, la inquietante inteligencia de sus trayectorias. Comprendieron que no enfrentaban un fallo humano, sino una máquina pensante, capaz de aprender y adaptarse al instante. La amenaza era inédita. El dron no solo buscaba eliminar a un líder, estudiaba cada reacción, medía la fortaleza, exploraba la doctrina defensiva de toda una nación. Su última maniobra lo dijo todo. Un repliegue lateral, ejecutado con matemática frialdad, que esquivó el fuego antiaéreo y dejó un mensaje silencioso. El verdadero objetivo era doctrinal: sembrar dudas, exponer vulnerabilidades y desafiar la soberanía desde el aire. Esa noche, la advertencia quedó clara. La soberanía ya no se defiende solo en las fronteras terrestres, sino en un cielo donde el enemigo puede ser invisible, sin rostro ni bandera. Lo que estaba en juego era mucho más que una vida. Era el derecho de un pueblo entero a decidir su destino, sin miedo a las sombras de potencias extranjeras. Sin embargo, la historia real no terminó con el peligro. Apenas comenzaba, forjando una respuesta nacional al filo del desastre. La reacción inmediata del equipo de Traoré no solo salvó al presidente, sino que puso en marcha un giro estratégico que resonaría en todo el continente. La amenaza invisible se transformó en un desafío abierto y una oportunidad única. Sobrevivir fue solo el primer peldaño. Transformar la amenaza en doctrina ha desestabilizado a las grandes potencias. Lo que en principio parecía una reacción a un ataque se ha convertido en una revolución. El nacimiento de una nueva forma de entender el poder y la protección en el continente africano. Burkina Faso no eligió el miedo, sino la estrategia. Ha lanzado una doctrina de defensa aérea multidimensional, más viva que un simple escudo. Su base: anillos de detección a baja altitud, corredores antidrón que cortan rutas de intrusión, inteligencia compartida entre países vecinos y una movilidad presidencial impredecible, donde cada desplazamiento se vuelve un enigma para cualquier atacante. Sin embargo, el rumor que inquieta a las agencias globales es uno solo: el escudo Aurora. Se murmura, en círculos reservados, sobre avances capaces de negar el cielo a todo intruso. No se limita a derribar drones, sino que crea zonas donde la detección y la neutralización se activan antes de que cualquier amenaza siquiera toque el aire nacional. Si este sistema funciona, el cielo africano dejaría de ser un simple campo de vigilancia para volverse un territorio prohibido a ojos y garras extranjeras. La doctrina va más allá de proteger al presidente. Redefine la defensa nacional. Salvaguardar al líder es custodiar la soberanía, la dignidad y la continuidad de la nación entera. En tiempos donde el poder se disputa en un aire invisible, la custodia del presidente se transforma en una declaración de independencia frente al mundo. El impacto global ha sido inmediato. Francia, Estados Unidos, Rusia y China, acostumbrados a maniobrar sin oposición real en el cielo africano,
ahora recalculan sus estrategias. Temen no solo perder acceso, sino que África demuestre que puede reescribir las reglas tecnológicas y políticas que antes dictaban otros. La transformación más profunda es la posibilidad de una red africana de defensa aérea. Ya no es un sueño, sino una unión de intereses pragmáticos contra la escalada extranjera. Si los países de la región adoptan esta doctrina, el equilibrio de poder en el continente se redibujaría por completo. Ahora, lo que está en juego nunca ha sido tan evidente. Adoptar o no esta doctrina puede significar la diferencia entre ser arquitectos o víctimas de la historia africana del siglo XXI. Aquí se define quién decide el futuro, quién controla los recursos y quién escribe las nuevas reglas de la soberanía regional. Pero la pregunta crucial permanece. ¿Qué caminos concretos surgen para África a partir de este punto y qué pueden ganar o perder las naciones según la ruta que elijan? La doctrina ya está en marcha, pero el verdadero desafío será su adopción colectiva. ¿Podrá África convertir esta respuesta audaz en un nuevo estándar continental? La defensa del cielo ya no es un asunto reservado para potencias lejanas ni ciencia ficción. Hoy, proteger el espacio aéreo se ha convertido en la nueva frontera de la soberanía. El caso de Burkina Faso lo demostró. El futuro se disputa sobre nuestras cabezas, pero la respuesta se forja en tierra firme y con inteligencia colectiva. Frente a la amenaza invisible de los drones y la vigilancia aérea, África se encuentra ante tres opciones. La primera, la escalada, invita a una mayor intromisión extranjera. Cielos saturados de tecnología ajena y decisiones tomadas por otros, lejos de nuestras realidades. La segunda, un equilibrio frágil, mantiene una estabilidad aparente pero siempre amenazada, con dependencia creciente y el peligro latente de perder el control. La tercera, el realineamiento continental, propone un salto audaz, unir fuerzas africanas para diseñar y proteger nuestro cielo común. Esta tercera vía no es una ilusión. Exige construir una verdadera red de defensa aérea africana y una nueva doctrina de solidaridad. Implica compartir alertas, innovar con tecnología apropiada y crear equipos capaces de anticipar y repeler amenazas antes de que crucen nuestras fronteras. Es el horizonte más ambicioso y transformador para África en varias décadas. Burkina Faso ya está mostrando el camino. Su reacción al ataque no fue simplemente resistir, sino convertir la vulnerabilidad en fortaleza. Mediante innovación, disciplina y alianzas regionales, demostró que un país considerado débil puede reinventarse y convertirse en referente. Su ejemplo envía un mensaje nítido. No hace falta esperar soluciones externas. En el siglo XXI, la soberanía real no se mide por líneas heredadas ni tratados antiguos, sino por la capacidad de diseñar y defender nuestro futuro. Cada dron interceptado, cada táctica compartida, cada avance tecnológico nacido en suelo africano es un paso firme hacia una autonomía respetada en el concierto de naciones. El mayor peligro es la inercia. Si África no se adapta a la guerra invisible, perderá control, dignidad y la seguridad de las próximas generaciones. Pero si actúa, si los países africanos se unen bajo una visión tecnológica y política común, la recompensa será inmensa. Respeto internacional, autonomía genuina y la capacidad de decidir nuestro destino, lejos de tutelas o imposiciones. Todo se reduce a una pregunta. ¿Quién narrará la próxima página de la historia africana? ¿Serán los ojos que vigilan desde el cielo, o quienes aprenden a responder desde la tierra y la inteligencia compartida? Lo que ocurrió en Burkina Faso fue solo el principio. Ahora, el desafío es transformar esta chispa en un modelo continental capaz de proteger el futuro de toda África. No fue solo un dron lo que cruzó el cielo de Burkina Faso aquella noche. Fue una línea trazada entre el pasado y el futuro de toda África. El ataque fracasó, pero dejó un mensaje ineludible. La soberanía africana ya no se decide únicamente en la tierra, ni en despachos lejanos. Ahora, la lucha crucial ocurre en el aire, en ese espacio donde el poder global actúa en silencio y sin testigos.
Si olvidamos lo que ocurrió en Burkina Faso, condenamos al continente a la sombra, la dependencia y la irrelevancia internacional. Pero si esta historia se comparte, cada voz suma una piedra al muro de dignidad y autodeterminación africana. Lo que empezó como una agresión oculta, terminó detonando una revolución doctrinal. Burkina Faso no solo resistió el ataque, lo transformó en un nuevo paradigma de defensa y orgullo, capaz de inspirar a otras naciones a reclamar su cielo y su destino. No es solo una advertencia para presidentes o generales. Es un llamado urgente a cada ciudadano africano. La soberanía no es una herencia, es una tarea cotidiana, construida desde la conciencia y la acción colectiva. Hoy, la verdadera influencia no la dictan los arsenales extranjeros, sino la determinación de los pueblos que rechazan ser vigilados desde arriba y silenciados desde fuera. Cada vez que narramos lo ocurrido en el cielo de Burkina Faso, reafirmamos el derecho de África a controlar su propio horizonte. Por eso, no dejes que esta historia muera. Difúndela, defiéndela, discútela. Porque en cada palabra y cada réplica se refuerza el muro contra la sumisión y la manipulación. El futuro de África depende de la memoria y el valor de quienes se niegan a aceptar límites impuestos. El cielo africano ya no es solo una frontera, es la nueva trinchera de la dignidad.